¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo será nuestro futuro, en qué vamos a trabajar e incluso qué tipo de psicología seremos? Cada década ha construido un nuevo contexto donde ciertamente el mundo material y todo lo que nos rodea influye en lo que somos. Partiendo de la necesidad de conocer al ser humano más allá de lo físico, encontramos diferentes perspectivas complementándose entre ellas y transformando la psicología a través de la historia. En 1879, Alemania se constituye como un Estado nacional. Era decisivo el apoyo a la investigación con el fin de competir con otros países y de esta manera convertirse en potencia mundial. Se creó el primer laboratorio de psicología, posteriormente se formaron personajes importantes, pero fue en Estados Unidos donde surgieron las ideologías. En la Rusia del siglo XIX, Sechenov, Besterev y Pavlov, precursores de la psicología fisiológica experimental, defendieron un argumento mecanicista de los organismos, enfrentaron la situación dominante absolutista en política y cristiana ortodoxa, defendiendo el carácter unitario del ser humano frente al dualismo de alma y cuerpo. Al final del siglo XIX había una fuerte tradición de investigación acerca del comportamiento animal, un área donde se concentraban los intereses experimentales de biólogos, neurólogos, fisiólogos y psicólogos. El conductismo inicia en Estados Unidos sobre el siglo XX con Watson. En una época donde la masacre del antisemitismo y la Primera Guerra Mundial fueron decisivos, dando cuenta de las peores ideas y el lado oscuro de los seres humanos, se dio la génesis del psicoanálisis freudiano, incluyendo la sexualidad, un tema censurado por la sociedad, centrando su estudio en el inconsciente. La reacción a la concepción conductista de la mente originó la revolución cognitiva. ¿Cómo es posible que seamos comparados con los ordenadores? La inteligencia artificial, la cibernética, la lingüística y la neurociencia dan cuenta de la influencia que el procesamiento de la información tiene sobre la conducta. Pero un momento, el Big Bang de los años 50 y 60 en Estados Unidos fue la reforma económica que generó una gran revolución, cultural por supuesto. Asociar las metas de una nación democrática y las del individuo tenía algo más intenso, algo mayor que la suma de sus partes, su futuro. La inmigración de europeos durante el dominio nazi, la civilización occidental cuestionada por las guerras mundiales, la pintura, la música, la literatura, el LSD y el arte fueron la inspiración para ocuparse de interrogantes como el sentido de la vida. En 1952 se cuestiona la aplicación del método científico en los problemas de la biología que subyace a replantear el paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, ocasionando el modelo de sistemas. Ahora, son tres teorías fundamentales. Una de ellas son las palabrejas que los especialistas usan con un sentido preciso, pero que el público poco a poco va generalizando. Reflejos, gratificación y refuerzo forman parte de una nomenclatura empleada por los conductistas y se va diluyendo en la jerga de cada día. Trauma y complejo son voces tan agudas que acompañan al inconsciente. Realizarse a sí mismo es la tarea fundamental en la psicoterapia humanista. ¿Quién no dice hoy en tono ligero? ¿Me estoy realizando cuando estreno automóvil o vestido nuevo? Familias, lealtades invisibles e implicaciones son las voces graves que nos acompañan en la modernidad. Hoy en día la existencia multicultural denota las diferentes problemáticas, la existencia de clases sociales, la desigualdad de recursos, la pobreza permanente, las promesas basura, la mediocridad de la educación, el uso de las redes sociales para confesarnos, etc., hace que nos cuestionemos acerca de qué tipo de psicología se requiere actualmente. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Para mí es fundamental que un psicólogo salga o adquiera una serie de competencias y de formación, de habilidades y demás frente a la psicología clínica. Y luego de allí, digamos que ya podría empezar a ejercer desde su rol. Para mí, pues cobra fuerza en este momento lo que es la psicología jurídica, en la medida en que en este momento hay una alta demanda frente a problemáticas jurídico-legales como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el maltrato infantil, inclusive la misma delincuencia que hay ahorita desde el tema del hurto y todo este tipo de casos muy al margen de lo legal. Entonces se requieren psicólogos para apoyar este tipo de procesos que están inmersos en esta área. Pero no podemos olvidar que por estar inmersos en el contexto de lo jurídico legal también tiene trascendencia desde lo psicosocial. Y cuando hablamos desde lo psicosocial, entonces eso implicaría sin duda que el psicólogo también debería tener herramientas desde la psicología social y por qué no decirlo también desde la psicología comunitaria. A partir de mi experiencia, yo creo que la psicología que necesita todo contexto en todo momento siempre va a ser el psicoanálisis. Es decir, cualquier tipo de dificultad relacional, conflicto, trastorno mental, etcétera, etcétera, va a requerir siempre del autoconocimiento del sujeto o de los participantes, de los sujetos participantes. Creo que el método freudiano ortodoxo, el método que planteó Freud hace ya casi 100 años, aplica completamente para la resolución, especialmente pues, de los conflictos individuales de todo sujeto en todo tiempo. Es decir, podríamos decir que el modelo construido por Freud es un modelo atemporal, aunque surgió dentro de un contexto temporal específico.
el modelo sigue funcionando actualmente y va a seguir funcionando. De hecho, las variaciones que hacen psicólogos y psicoanalistas de ese método terminan deteriorando un poco la consecución de objetivos psicoterapéuticos cuando no está en proceso. Hace 50 años la psicología pretendía que las problemáticas sociales y humanas se abordaran a partir de corrientes específicas, ¿sí? Tan es así que la psicología emergió básicamente como peleas entre pandillas. La cosa era cerrada, inclusive tendía a rayar en aspectos de orden religioso, ¿sí? Las corrientes empezaron a desarrollar como sistemas tan cerrados que imposibilitaban el reconocimiento de los otros, ¿sí? A partir de la década de los 70 hasta la década de los 90, en estos 20 años, no solamente la psicología, de hecho todas las ciencias, todas las dimensiones de la epistemología empezaron a transformarse para migrar de los campos disciplinares hacia los campos problematizadores específicos. Me explico, aquí el problema ya no es qué piensa el psicoanálisis, aquí el problema es cómo abordamos la violencia. El problema ya no es el desarrollo, el pensamiento de Hessel sobre el niño, de Piaget sobre el niño, ahora el problema es el desarrollo del niño. Y desde la problematización de los enfoques, que eso es lo que has visto en los últimos 20 años, yo estoy absolutamente convencido que las disciplinas, las corrientes psicológicas empezaron a dialogar. De hecho, perdieron su condición de anquilosamiento. Empezaron a dialogar entre ellas, incorporaron elementos que antes no tenían. Las corrientes psicodinámicas actuales distan mucho de las corrientes freudianas o lacanianas. Hoy los conductistas ya no llaman conductistas, son cognitivos comportamentales. Bueno, entonces hay una cantidad de elementos que nos muestran cómo finalmente se dejaron permear por otras estructuras, ¿no? Estructuras epistemológicas y estructuras societales. En ese sentido tú notas cómo las maneras en las cuales la psicología está respondiendo en estos momentos son mucho más propicias desde la perspectiva de los pluralismos. Desde el pluralismo, casi que uno podría pensar en un eclecticismo reflexivo. El gran problema del eclecticismo tradicional es que se asume que es una colcha de retazos y no se trata de un eclecticismo en esa perspectiva. Sí creo que el psicólogo debe responder a problemáticas específicas a partir de las diversas posibilidades que brinda la disciplina psicológica. ¿Las corrientes tienden a desaparecer? No. Yo creo que no. La disciplina se mantienen las estructuras básicas de las corrientes, pero también creo que necesitamos aumentar los espacios de diálogo entre nosotros.